al grano. Muy bien, entonces vamos a ver qué es el modelo relacional. Entonces va a ser otra alternativa en la que yo voy a poder representar gráficamente cómo interactúan mis tablas, qué relación tiene una tabla con otra, cómo fluye la información. ¿Listo? Ese modelo relacional se podría construir basándose en un modelo entidad-relación. Puede partir de ahí. ¿Listo? Entonces aquí me dice, el modelo relacional constituye una alternativa para la organización y representación de la información. O sea, es gráfico. Que se pretende almacenar en una base de datos. Es un modelo teórico matemático, ya veremos más adelante por qué es matemático, que proporciona elementos básicos de modelado. Y cuando hablamos de modelado, esto es lo importante. Las relaciones, las uniones entre una tabla y otra. ¿Listo? Aunque hay sistemas de bases de datos que le llaman relación a una tabla, pero bueno. Sin ambigüedad posible, de forma que cualquier persona que vea la tabla pueda entender, listo, en esta tabla se va a guardar información de este estilo, se relaciona con la otra tabla de esta forma. Listo, es como si fuera un algoritmo, pero para bases de datos. Nos dice qué hay que hacer, crear tal tabla. ¿Cómo lo hacemos? Con esta tabla, con esta llave primaria que se va a trasladar de esta forma en la otra tabla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Por qué es importante y por qué lo vamos a ver? Porque se usa como referencia para la construcción de la gran mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos. Entonces, por ejemplo, un MySQL tiene incluso una herramienta que le dibuja a usted el modelo relacional para verificar si está bien elaborado, por ejemplo. ¿Listo? SQL Server también tiene una herramienta parecida. ¿Listo? Este sí aparece en el software. En cambio, el modelo entidad-relación es más a lápiz. ¿Listo? Muy bien. En este modelo entonces se representa en forma de tablas. Como les mencionaba, hay programas que le llaman a esas relaciones. Cada fila de la tabla se representa como una relación ordenada de valores, un conjunto de valores relacionados entre sí. Por eso se llama modelo relacional. Va a responder a esa pregunta otra vez, ¿cómo fluye la información de acá para allá? También vamos a ver la cardinalidad en ella. ¿Listo? Evolución histórica, carreta. Pero este nombre, ¿será que le suena familiar? COTS. Se mencionó por allá en cuál era la historia de las bases de datos relacionales. ¿Desde cuándo está funcionando esto? Desde los 70. Es el modelo predominante, pero no significa que sea el único. ¿Listo? La primera publicación es esta, un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. ¿Listo? Esto es carreta, esto lo pueden leer con detenimiento. Una de las empresas que ha liderado esto es la IBM. Además, el otro gigante es Oracle. ¿Listo? Carreta, 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 carreta. Lo mencionado. ¿Quiénes pueden incluir este modelo? La principal Oracle, MySQL o MySQL, SQL Server y muchos. ¿Listo? Perfecto, ahora sí. ¿Cuáles son los objetivos de este modelo? Independencia física. Como se almacenan los datos, no afecta su uso. O sea, si yo veo un modelo relacional, ese modelo relacional yo lo voy a poder llevar a cualquier base de datos. SQL Server, MySQL, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Independencia lógica. Modificar los datos no afecta a usuarios y programas. No hay que decirle al cliente, espere, yo hago una modificación de esto para que usted pueda trabajar. Si la estructura ya está definida, eso sigue rodando. ¿Listo? Flexibilidad para hacer múltiples representaciones de usuario del diagrama, que ya sea interpretado y presentado a cualquier usuario. ¿Listo? Uniformidad de las estructuras, eso es el modelo UML, o sea, cuáles símbolos vamos a usar. Sencillez que permite su uso para el usuario final. ¿Cierto? O sea, ya todos podemos interpretar y leer claramente un modelo relacional. ¿Listo? Modelos básicos. Es algo parecido a entidad-relación. Esta vez ya no las vamos a llamar entidades, sino directamente tablas. Y como siempre, las tablas van a estar constituidas por unas columnas y unas filas. ¿Listo? ¿Qué son las columnas? Lo que antes llamábamos atributos.
¿Y qué van a hacer las filas? Lo que antes llamábamos tuplas, sencillamente un registro. Dominio, esto sí es lo mismo, conjunto de valores que puede tomar una columna. Igual, díganme qué tipo de datos van a almacenar en tal columna. Grado, para una tabla, sencillamente es el número de columnas que tiene. Cardinalidad, aquí le cambian un poquito el concepto, es el número de filas y relación de tablas. Listo, veámoslo gráficamente. Carreta, listo. Debe tener un solo tipo de fila, cuyo formato queda definido por el esquema de la tabla o la relación. Todas las filas tienen las mismas columnas, una hoja de Excel, por ejemplo, ¿cierto? No es que a un dato le voy a agregar una columna de más o me voy a inventar un nuevo valor, no, la estructura está predeterminada, ¿listo? Cada fila debe ser única y no pueden existir filas duplicadas. Tal vez sí pueden darse datos duplicados, independientes, pero daticos, chiquitos. No todos los datos de la fila iguales, no se puede, no se debe. Cada columna debe ser única y no pueden existir columnas duplicadas. Además, estará identificada por un nombre. No pueden existir múltiples valores en una posición. No se admiten atributos multivaluados. ¿Recuerdan el caso del teléfono? Entonces, una columna teléfono que reciba múltiples teléfonos no se puede. Más bien, divida eso en diferentes columnas y tal vez hablamos. ¿Listo? Los valores de una columna deben pertenecer al dominio que representa. Lo que almacena en una columna siempre va a tener unos datos homogéneos, son del mismo tipo. ¿Listo? Dominios, esto ya quedó claro. Claves, vuelvo y la retomo, pero es lo mismo. Primaria y foránea. Primaria, permite identificar las tuplas de la relación. El ID, la cédula, el NID, listo. Foránea está formada por una o más columnas de una tabla cuyos valores corresponden con los de la clave primaria de otra. El préstamo de libros, lo que hay en préstamo de libros viene de cliente y viene del libro, ¿cierto? Y como lo hemos visto, representan relaciones o asociaciones entre tablas. ¿Listo? Ahora sí, este es el gráfico que quería. Tengo la tabla facturas, ese es el nombre de la relación o de la tabla. ¿Qué debe tener una tabla siempre? O en la mayoría de los casos, primero una clave primaria, usualmente el código. Segundo, debo especificar para todas y cada una de las tablas su dominio, qué tipos de datos voy a almacenar y si puedo decir cuál es el conjunto de datos, mejor todavía. En el caso, en la columna descuento voy a poner valores numéricos que van entre 0 y 100. Listo. Todas las columnas son las que representan los atributos. Listo. Una de las formas de ver la cardinalidad es cuántas filas tiene esa tabla. Y cada fila representa una tupla. Y finalmente, el total de columnas representan el grado de la tabla. ¿Listo? Lo importante es, esto no funciona de forma aislada. Una tabla no está como una isla aparte del resto de los elementos. No, una tabla puede hablar con otra. Aquí yo qué puedo interpretar, tengo la tabla libros. Tengo un ID para cada libro, el título del libro, y yo qué entiendo por este ID de autor. ¿Quién explica esto? ¿Cómo así? Entonces, ¿de quién es 5 horas con Mario? Y va acá abajo. Entonces yo ahí puedo entender, ahí hay una llave foránea, exactamente. Esto es llave foránea. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta información y de autor? O sea, estos numeritos, ¿de dónde salieron? Estos números que están acá salen de acá. ¿Listo? O sea, este ID de autor es llave foránea relacionada, vinculada con este ID de la tabla autores, que aquí es llave primaria. ¿Sí o no? Entonces yo ahí puedo decir, sencillo, 5 horas con Mario es del autor identificado con el número 2, que por consiguiente yo busco el 2.
Conclusión, 5 horas con Mario es de... Exacto. ¿Y de quién es la insoportable levedad del ser? Ah, muy bien. ¿Sí o no? Entonces yo ya veo, listo, el 1. ¿Y quién es el 1? El 1 es este. Entonces la insoportable levedad del ser es 1. Y ahí estoy empezando a economizar espacio en disco. Porque me podrían decir, bueno, ¿y por qué no puso simplemente autor y ponía el nombre del autor ahí? Sí, sí se puede, pero ¿qué es más corto? ¿El código del autor o el nombre del autor? El código. Porque es que es posible que el autor aparezca varias veces acá, ¿sí o no? Y si yo estuviera repitiendo Miguel de Baisbe 5, 10, 20, 30 veces acá, son caracteres adicionales que se van acumulando y se acumulan y se acumulan. A largo plazo esa tabla va a pesar un montón, sin necesidad, porque la clave es más cortica. Igual me proporciona la misma información, identifica plenamente al autor, ¿cierto? Entonces, en lugar de poner ese texto tan largo que puede ser el nombre del autor, en vez de eso, hagámoslo más cortico, pongamos el ID. ¿Sí o no? ¿Cuál? ¿Sí? Sí, exactamente. Si voy a poner ID de autor, debe existir una tabla de autores. Sí, pero vas a romper una norma de construcción de base de datos que te dice evite al máximo duplicidades. El vice al máximo duplicados de datos. Nombre y nombre sería duplicidad. Sí, si pongo aquí nombre, si aquí pongo nombre y también tengo otra tabla con los nombres, doble trabajo. ¿Sí o no? Pero son cuestiones de facilidad. Vamos a ver que tener esta estructura así facilita muchos otros trabajos. ¿Listo? Es cierto, sí, hacerlo así implica crear otra tabla. Y sí, es cierto, también implica un consumo de datos. Pero, como los datos, tabla de libros puede crecer indeterminadamente. Hoy tengo 100 libros, mañana tendré 1.000.000 de libros. Entonces, 1.000.000 de veces Milan Kundera, ahí multiplique 1.000.000 por los caracteres de Milan Kundera y eso da demasiado. En cambio, la tabla autores puede abarcar menos espacio, igual sigue identificándolo plenamente, ¿sí o no? Claro, está ahí. Entonces aquí, este ID que voy a poner en rosado, este ID, aquí está actuando como una llave primaria. Bueno, ¿me entienden, cierto? Y aquí el que voy a poner en verde, este IDEA autor, esto es una llave foránea. ¿Por qué? Porque la información que voy a poner en esta columna proviene de otra llave primaria. Que aquí, vamos a ver en azul, epa, dije azul. Ahí sí. Aquí la voy a poner como llave primaria. ¿Quién es llave primaria? Este ID de abajo. ¿Pero es llave primaria de quién? De tabla autores. ¿Listo? Entonces finalmente lo que pasa es que esta llave primaria se une, se vincula con la llave foránea de acá. ¿Sí o no? Y eso es lo que hace el modelo relacional. Vincula un dato con otro, de una tabla a otra. Usualmente entre una llave primaria de una tabla con una llave foránea de la otra. ¿Listo? Claro, está ahí. Restricciones. Hay unas estructuras u ocurrencias no permitidas. La palabra lo dice. Entonces vamos a tener algunas restricciones que pueden estar dadas por los tipos de datos como tal o por las restricciones que me diga el usuario. ¿Listo? Los datos almacenados en la base han de adaptarse a las estructuras impuestas por el modelo. La primera es obligatoria, no tener tuplas o datos duplicados. También deben permitir las restricciones de usuario. Es decir, si el usuario me dice, vea, no me puede meter datos con estas características, que en la edad no me metan valores tipo carácter, esas son las restricciones, listo. O que no me metan datos que superen tal cifra, desde 1 hasta 10, no más de 10. Estas son restricciones de usuario, listo.
volviendo a la clave primaria, debe identificar a un miembro, todo el registro de la tabla. Ninguna clave primaria podrá dejarse en blanco o tener valores repetidos. Los atributos que forman parte de la clave primaria, porque a veces también puede ser una columna o varias, 2 o 3 columnas podrían formar entre ellas la llave primaria. ¿Listo? Toman valores distintos del valor nulo, nunca pueden estar en blanco. Ningún atributo que forme parte de la llave primaria en una relación puede tomar valor nulo. La misma cosa. Ups. La clave foránea es un atributo o conjunto de atributos que en la tabla donde están no son claves y sus valores corresponden con la llave principal de otra tabla. Lo vimos con lo de los libros y autores, ¿cierto? En los libros hay una llave foránea y de autor, pero en la tabla autores hay una llave primaria, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo acá. Los dominios de la clave foránea y clave principal han de ser compatibles, tienen que ser iguales. Si yo pongo ID de autor en libros y pongo ID en autores, tienen que ser del mismo tipo, tienen que concordar, porque ellos están hablando entre sí, ¿cierto? Integridad referencial. Todo valor no nulo de una clave foránea debe coincidir necesariamente con algún valor de la clave primaria a que hace referencia. Mejor dicho, no me puedo inventar esos datos. Tienen que estar previamente registrados. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo. Deben corresponder. Aquí le estoy nombrando de otra forma, pero es lo mismo. Hay una tabla padre y hay una tabla hija. ¿Cuál es la tabla padre? La que tiene la información. La tabla hija, la que recibe esa información. ¿Listo? Como dice acá, deben corresponder con los valores de la clave principal en la tabla padre, o bien ser nulos. Los nombres de los atributos relacionados no tienen por qué ser iguales. Hay muchas veces que sí son iguales, y a veces uno lo hace por facilidad, para poderlo interpretar rápidamente, pero no es una constante. ¿Listo? Por ejemplo, imaginémonos la tabla empleado. La tabla empleado puede tener unos atributos, unas columnas que van a ser número empleado, y esa es la llave primaria, ¿cierto? Ahí la representé como debe ser, subrayada, llave primaria. Otros atributos descriptores, nombre, salario, teléfono y departamento, pero el departamento no lo voy a escribir, no voy a decir que es contabilidad, que es gerencia, que es talento humano, que es bodega, no, más bien voy a decir, ¿cómo es posible que eso se repita, cierto? Muchas personas podrían estar en un mismo departamento, ¿cierto? Entonces más bien separemos eso, creemos una tabla aparte que se llame departamento y ahí ponemos número de departamento y nombre o descripción. Yo diré entonces el 1, ahí sí es talento humano, el 2 es contabilidad, el 3 es bodega. Y ahora en la tabla empleado, aquí yo hablo en esos números. ¿Listo? Aquí se llama departamento y aquí la llave foránea es departamento y aquí la llave primaria es número dep. No se llaman igual, se llama igual a la tabla, pero eso no es tampoco obligatorio. ¿Listo? Conclusión, en últimas, lo que yo voy a poner en la columna departamento debe ser algo que previamente se ha guardado en la tabla departamento. ¿Listo? Dicho eso, analicemos este ejemplo. Esto será consistente, esto es congruente. Véanlo tal cual. Departamentos los voy a identificar, cada uno con un numerito. Tienen su propio identificador. 1 es el departamento de contabilidad, 2 es el departamento de ventas y 3 es el departamento de compras. Ahora en empleado, el empleado 1, que es Antonio López, tiene tal salario, tiene este teléfono. ¿En qué departamento está Antonio? Ahí se entiende, ¿cierto? Contabilidad. Aquí esta es llave primaria o foránea. Entonces esto es llave foránea. Foránea. ¿Cierto? Por ese lado. Acá este número de empleado, ¿es llave primaria o es llave foránea? Llave primaria, ¿cierto? Nunca me cabe primaria, pero bueno. Claro hasta ahí. Aquí, este num dem, ¿es primaria o secundaria? Es primaria. Es llave primaria, ¿cierto?
Ahí está claro. Entonces ya distinguimos muy bien lo que es una llave primaria y lo que es una llave foránea. Secundaria también se puede llamar. Listo. Y la conclusión también es, estos numeritos que estoy ubicando acá tienen que existir en la otra tabla con la que está relacionada. Y esto está relacionado es con... doy la vuelta completa, llego acá. ¿Sí o no? Entonces, ya me queda clarísimo, Antonio está en contabilidad, Carmen está también en contabilidad, Felipe ¿en dónde está? En ventas. ¿Y dónde está Manuel? ¿Y dónde está Inmaculada? No existe. Entonces ahí hay un problema. Lo dicho, yo no puedo inventarme todos los datos. Sí me puedo inventar al empleado 5 o lo puedo registrar. Una persona nueva, listo, métala. Se llama Inmaculada López, perfecto, gana tanto, bien, tiene este teléfono, ok. Tal departamento, ¿me puedo inventar este número? No, son números que yo voy a poner acá. En la llave foránea tienen que estar previamente registrados. Conclusión, no sé a qué departamento está Inmaculada, eso no existe, error. Listo. Si yo hago esto en una base de datos, no me va a dejar. Me va a decir los datos, las restricciones no permiten guardar el dato. Listo. No pertenece, no pertenece. Bueno, fíjese. No se vayan el otro también. En fin. Y entonces esa llave primaria va a permitir hacer varias cosas. Hay diferentes tipos de acciones o restricciones. Listo. Tras definir las claves ajenas o foráneas o secundarias, hay que determinar las consecuencias que pueden tener las operaciones de borrado y modificación realizadas sobre las tuplas de la relación referenciada. Así podemos elegir entre operación restringida, esto es el borrado, la modificación de tuplas de la relación que contiene la clave primaria referenciada, solo se permite si no existen tuplas con dicha clave en la relación que contiene la clave foránea. Cascada, el borrado o modificación de tuplas de la relación que contiene la clave primaria referenciada lleva consigo el borrado o modificación en cascada de las tuplas de la relación que contiene la clave ajena. Voy a mirarlas todas y miramos el ejemplo para entenderlo. Nulo, el borrado o modificación de tuplas de la relación que contiene la clave primaria referenciada lleva consigo poner a nulos. Ay, qué tallazo, gracias. Me la escondieron. Llevar a nulos los valores de las claves ajenas de la relación que referencia. Default, por defecto, poner el valor por defecto de la clave ajena. Desencadenar un procedimiento, llevar a cabo una acción. Listo, vean esto. Ahí. Con este ejemplo lo vamos a entender. Algo parecido. Tengo dos tablas, no las he nombrado, pero las podemos interpretar rápidamente. Código del profesor, código del alumno. A un alumno yo le puedo asignar diferentes profesores. Un curso y el curso tiene su propio profesor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Julio está viendo primero con el profesor, ¿con cuál profesor? Con Juan López, bien. Brad está en tercero y está viendo clase con, bien. Y Martín está en quinto y ve clase con Ana López, perfecto. La familia López. Vuelve y juega. Aquí yo identifico, esto es llave foránea, ¿cierto? Y aquí es llave primaria. Ahora la pregunta es, si yo cambiara, o más bien, si yo borrara este registro, ¿qué pasaría con Julio? Generaría un error. Con Julio y Brad podría computarse un error. Entonces eso era de las restricciones. Una de dos. O hace una eliminación en cascada. Si yo elimino al profesor Juan López, por consiguiente se van a eliminar todos los registros que tengan que ver con Juan López. Elimine en la tabla profesor, elimine todos los datos relacionados con él. Eso es eliminación en cascada. Actualización. Entonces ya digamos que por alguna razón ya no le voy a poner el código 35 a Juan, sino que lo va a cambiar y de aquí en adelante ya esto no es 35. Juan va a tener el código 099. Lo actualicé. Entonces, ¿qué debería pasar con esto? Entonces, estos muchachos deberían actualizarse, ¿cierto? Entonces ya de aquí en adelante estos muchachos ya están recibiendo clases con el profesor
0.99. Lo mismo acá, 0.99. ¿Por qué? Porque yo debo garantizar integridad de datos. Yo no me puedo inventar esos números existen en alguna parte. Automáticamente el sistema lo. Si yo lo programo, sí. Ah, si no, no. Si no, hay otras acciones que se pueden dar. Si yo borro el profesor 35, una de dos. O se borra toda la fila o se pone eso en blanco. Queda sin profesor. ¿Listo? Según estas restricciones que yo tenía atrás. Restringida, más fácil todavía. Si yo borro el profesor 35 acá, me va a decir, no se puede borrar el profesor. Hola, buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien. Ah, claro, todos tuyos. Buen día, compañeros